Hola, muy buenas tardes mis queridos alumnos. Es un gusto saludarles nuevamente. Espero se encuentren gozando de buena salud junto a sus seres queridos. Y ahora les traigo un nuevo tema. Vamos a abarcar acerca de radiografías portátiles. Bueno, primeramente tenemos que decir que el médico puede solicitar una radiografía portátil cuando un paciente no se puede transportar de forma segura a la sala de radiología debido a una debilitante enfermedad, posibilidad de contagio, trauma o cirugía. Esto refiere a que un médico le puede solicitar a usted como licenciado una placa portátil en caso de que un paciente no se pueda transportar de una forma segura a la sala de rayos X, como es el caso de una enfermedad debilitante que tenga el paciente, en caso de una posible enfermedad contagiosa que ese también tenga, por ejemplo, un paciente clave 4 con VIH positivo, un paciente con tuberculosis, etcétera. Un paciente que tenga un trauma severo, por ejemplo, que tenga una amputación de ambos extremidades inferiores, o una cirugía previa, o como un debilitamiento del paciente ya. En estas ocasiones sí se puede tramitar por parte del médico una radiografía portátil. Entonces, las exploraciones con equipos portátiles también se solicitan cuando un paciente no puede transportarse por la cuarentena que éste está guardando o aislamiento, lo que complica aún más el examen. Muy bien, esto refiere a los pacientitos que van a estar en un cuarto de aislamiento, ¿sí? Porque debido a su enfermedad altamente contagiosa no se puede transportar al área de radiología. Entonces, este va a ser una, eh, un criterio por el cual sí se puede o puede ameritar una placa portátil. Entonces vamos a decir que el principal requisito de protección radiológica es el llamado criterio de Lara, en el que ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Y este es el que aboga por mantener todas las exposiciones a las radiaciones ionizantes lo más bajamente como sea razonablemente posible, ¿sí? Por tanto, las radiografías portátiles se suponen una mayor dosis de radiación para el personal ocupalmente expuesto, que somos nosotros como licenciados, que el resto de exámenes convencionales que se realizan en la sala de radiología, ¿verdad? Y que se solicitan solo cuando están debidamente justificadas. Como ya mencionaba, toda radiografía que es tramitada por los médicos debe ser justificada, ¿verdad? Porque va a someter al paciente a radiación ionizante. Entonces decimos que la responsabilidad del médico peticionario solicitar exploraciones radiológicas portátiles solo en aquellos casos en que sea absolutamente inevitable. Por ejemplo, si hay un paciente que lo tengo o que lo tiene el médico en UCI, unidad de cuidados intensivos, y el paciente está con un respirador artificial, entonces, por necesitar demasiados recursos para poder transportar a ese paciente desde la UCI hasta radiología, no lo pueden llevar. Entonces, eso va a ser otro criterio o un motivo por el cual sí se puede tramitar una placa portátil. Ahora bien, si el desplazamiento del paciente es factible, la exploración radiológica tendrá lugar en el servicio de radiodiagnóstico. Esto es muy importante y cabe recalcar que hay pacientes que puedan estar entubados, ¿sí? Pero ellos colaboran, se pueden poner de pie. Entonces, hay que explicarle siempre al médico que es o sea, es mucho mejor tener una radiografía, ya sea X o una radiografía de tórax PA, es mucho mejor adquirirla con el paciente en bipedestación en el Buki de pared, porque recuerden que el Buki es el que da mayor definición de imagen, ¿sí? A que el médico tenga una radiografía portátil, ¿sí? Esto siempre hay que recalcárselos. Y media vez, si el paciente pueda colaborar, es mejor de que lo traiga aquí al servicio de radiología, ¿sí? Entonces, tenemos que decir que en cuanto a exposiciones radiológicas portátiles hay una serie de inconvenientes. Uno de esos son que la mayoría de dosis de radiación es mayor para el personal ocupalmente expuesto, para nosotros.
¿Por qué? Porque ahí los implementos de protección radiológica no son tan, eh, no son tan complejos, por así decir, no son tan completos como estar en nuestra propia sala de radiología, ¿sí? Ya vamos a mencionar cuáles son los equipos de protección radiológica que ocupamos cuando se ocupa un portátil, radiología portátil. Otro inconveniente que vamos a encontrar son menos control sobre los factores técnicos. Esto también porque las dosis de radiación o las técnicas radiológicas que se van a ocupar generalmente son usadas de forma de visual o por la experiencia del licenciado a cargo, ¿sí? Porque no se suele ocupar una fórmula para ir sacando cuánta técnica se le tiene que aplicar a cada paciente, claro. A esto refiere ese término. Y otro inconveniente que vamos a encontrar es una peor calidad de imagen, porque ya mencionaba que en una radiografía portátil solo vamos a ocupar el muy chasis, la muy caseta para tomar la radiografía. No vamos a contar con la disposición del Bokeh de pared, por ejemplo, o un grill que nos dé mejor detalle de imagen, ¿sí? Entonces, muchos pacientes explorados con equipos portátiles no son capaces de colaborarnos, ¿vea?, durante el examen. Es por esto que se debe disponer de equipos que puedan proporcionar cortos tiempos de exposición que anulen la borrosidad cinética. Esto es dependiendo del tipo de portátil con el que se cuente, ¿sí? Ya vamos a tocar otro temita más adelante. Durante una radiografía portátil, el licenciado tiene la responsabilidad de respetar los protocolos de protección radiológica. Estos protocolos requieren que el haz primario de rayos X esté siempre limitado lo más al tamaño del chasis o al tamaño de la caseta como máximo y a la estructura de interés preferentemente. O sea, que ustedes tienen que colimar al máximo, ¿sí? Tienen que suponer que a lo máximo que usted puede abrir su colimador es a lo ancho o al tamaño del chasis, ¿sí? Esto lo vamos a ocupar más que todo en el caso de las radiografías portátiles. Pero si usted va a tomar una radiografía portátil, por ejemplo, de una extremidad, de un brazo, no va a ocupar toda la dimensión del chasis para eso, sino que va a utilizar una colimación, o sea, una colimación específica para la estructura, ¿sí? Ahora bien, limitar el haz es importante para disminuir la radiación dispersa, evitar la exposición a otros pacientes o al personal que pudiera estar expuesto a la radiación secundaria, la radiación dispersa. También lo es para preservar de esta indeseable radiación al personal ocupalmente expuesto, que somos nosotros, los licenciados, que deberá usar los adecuados elementos de protección. Claro, ustedes ya habrán visto alguna vez cuando se van a tomar portátiles que uno tiene que llevar su chaleco plomado, el collarín plomado, en caso que se cuente con un cobertor de gónadas, ¿sí? En caso que se cuente también se ocupará la mampara. Todo esto son implementos plomados, claro. Y en caso que usted vaya a tomar una radiografía portátil en sala de operaciones, tiene que ponerse la indumentaria estéril, como lo vemos aquí con la señorita. Claro, encima de la indumentaria estéril se va a colocar la protección plomada, claro, ¿verdad? Y esto es estrictamente necesario para poder entrar a sala de operaciones. Siempre recuérdense de eso. Claro, estando en sala de operaciones, usted tiene que llevar su gorro quirúrgico, la mascarilla, la camisa o camisola, pantalón y las zapateras, ¿sí? Recuérdense que si ustedes no entran con una de estas criterios, podrían ustedes causar una infección adentro de sala, entrar con bacterias o complicar hasta ciertas cirugías. Entonces tienen que ser muy estrictos con el control de estos. Aquí también se me olvidó colocar los lentes plomados. Siempre recuérdense que la retina es uno de los órganos más radiosensibles también, entonces es importante llevar toda nuestra indumentaria plomada. A cualquier persona que se encuentre cerca del lugar donde se efectúa la exposición, siempre y cuando no sea indispensable para la realización de la exploración, se le deberá pedir que se aleje a una distancia razonable. Esto se refiere a que si usted va a tomar una radiografía portátil en un servicio
y es, por ejemplo, la hora de visita o la hora de almuerzo del paciente, usted con toda amabilidad tiene que pedirle a sus familiares o al que esté encargado haciendo algún procedimiento que si le regala un tiempo para poderle tomar la radiografía al paciente. Es más, en ocasiones hasta se puede aprovechar, se puede abusar un poco de la confianza y pedirle la ayuda para poderle colocar la caseta. Claro, usted tiene que tener ese tacto con humanístico, ¿verdad? De hablar con sus familiares, del paciente, etcétera. El licenciado que efectúa la exposición ha de usar un disparador conectado a un cable extensible que le permita alejarse en la medida de lo posible de la zona donde se concentra la radiación dispersa. Claro, el equipo portátil tiene que contar con un disparador que tenga un cable que se pueda extender por lo menos 2.5 metros de distancia, que es lo que la unidad reguladora de radiación del país es lo que es el mínimo de distancia que se puede tomar, ¿sí? Si usted se pone a 2 metros, a 1,5, está recibiendo a mayor intensidad la radiación. Porque recuerden que aquí no hay ninguna otro recurso de protección radiológica a menos que nosotros nos pongamos nuestra indumentaria, o sea, llevemos nuestros chalecos plomados. Entonces, ustedes tienen que saber que una radiografía portátil es donde un mayor índice de radiación nos puede afectar, nos puede caer a nosotros, ¿sí? Entonces tienen que siempre cuidarse en cuanto a esto. Los equipos portátiles tienen brazos articulados que combinan sus movimientos proporcionando una amplia gama de opciones a la hora de dirigir el rayo central. Sí, ustedes van a ver, ¿verdad? La forma del equipo tiene un brazo extendible, el cual puede alcanzar una altura como hasta de 2 metros lo más. Y en el área donde se encuentra el tubo de rayos X tiene un cabezal, el cual puede hacer varios tipos de giros. Entonces, esto nos ayuda a la hora de poder poner el rayo central, porque nosotros tenemos que colocar el rayo central siempre perpendicular a nuestra región a estudiar, ¿sí? Aquí lo menciona, es fundamental, salvo en proyecciones deliberadamente anguladas, tratar de conseguir una posición lo más perpendicular posible entre el receptor de imagen y el rayo central. Aquí podemos ver esta imagen de referencia. Los pacientes muchas veces tienen camas ergonómicas, o bueno, aunque no las tengan, nosotros tenemos que poner al paciente lo más perpendicular al tubo. En este caso, se le pudo tomar al paciente la radiografía en sedestación, sentado, a 90 grados. Y aquí viene el rayo central, miren. Siempre compensando el ángulo del receptor, o sea, del paciente, con el tubo de rayos X. En este caso, como no daba bien la angulación de la camilla, quedó a este ángulo el paciente, a 64 grados. Entonces yo lo tuve que compensar con 26 grados de ángulo del tubo, ¿verdad? Espero que se dé a entender esa imagen de referencia. Entonces, esta es una imagen de muestra que les he puesto como prueba para que ustedes vean que sí existen diferencias a la hora de tomar una radiografía correctamente o incorrectamente. Aquí se puede ver que en la forma correcta la placa de tórax portátil queda muy similar a una placa PA de tórax tomada en rayos X central, ¿verdad? Si ustedes ven, cumple todos los criterios. Miren, ambas clavículas equidistantes, paralelas, se ven más de 8, 9 pares costales. Siempre se mira el lado izquierdo de la silueta cardíaca, se miran los apex pulmonares, los ángulos costofrénicos, los cardiofrénicos, todo se mira excelente. Pero cuando se toma una radiografía de forma incorrecta, las clavículas quedan elevadas, se ve como en cierta angulación la imagen, se ve magnificación cardíaca. Hay muchos factores que pueden influir cuando usted toma incorrectamente una radiografía portátil, ¿sí? Aquí se puede ver la angulación de cómo usted pone el rayo central. Muy bien. Continuando. Debido a la escasa colaboración del paciente, es necesario usar dispositivos de inmovilización para evitar la borrosidad cinética o el movimiento del paciente. Claro, ustedes se van a encontrar en escenarios distintos en los diferentes hospitales. Claro, hay hospitales tan bonitos, tan innovadores, tan
abastecidos, o como se les pueda decir, pero hospitales que tienen todos estos implementos. Hay dispositivos de inmovilización para pacientes a la hora de tomarse las radiografías portátiles, ¿sí? Hay, como por ejemplo, hay unas como, como sujetadores de brazalete que se ponen a los lados de las camillas para hacer que los pacientes no metan las manos, porque hay pacientes que están en pseudosedación, y ellos no coordinan, entonces pueden moverse hacia los lados o pueden meter sus extremidades, y para evitar esto pues se le ponen los brazaletes, ¿verdad? También hay inmovilizadores de frente como tipo cabezal, solo que, como les digo, dependiendo del escenario, el hospital donde estén, los van a encontrar. Y en otros, pues no, ¿verdad? Ahí va a ser más que todo agilidad y precisión a la hora de tomar una correcta portátil. Entonces, la forma más sencilla de evitar la borrosidad cinética es utilizar menores tiempos de exposición posibles, tratando de no desvirtuar la proporción entre el kilovoltaje y el miliamperaje que usted va a precisar para cada proyección. O sea, que no solo porque usted quiere disminuir la cantidad de radiación o por disminuir el tiempo de exposición va a perder calidad de imagen, no, ¿verdad? O sea que tiene que estar siempre pendiente de que la radiografía tenga una óptima eh, técnica radiológica, una óptima definición de contraste radiológico, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de equipos portátiles, fíjense, que por sus características proporcionan distintas posibilidades a la hora de seleccionar los tiempos de exposición. Están unos equipos que tienen un ánodo fijo y hay unos que tienen un ánodo rotatorio. Decirles que los de ánodo fijo eran los equipos portátiles más convencionales, los más antiguos. Pero recientemente, más que todo, van a encontrar equipos portátiles con ánodo rotatorio. Entonces, los equipos provistos con ánodo rotatorio son capaces de disipar mucho mayor la carga calorífica a igual tiempo, y por lo tanto son capaces de conseguir tiempos de exposición mucho más cortos, ya que mencionamos que el ánodo, cuando está girando, disipa más el calor, entonces puede él disminuir el tiempo de exposición. Y en el caso de factores de exposición, se fijarán teniendo en cuenta la ley inversa al cuadrado de la distancia. La intensidad disminuye proporcionalmente al cuadrado de la distancia al centro donde se origina. Entonces, como la imagen de referencia, podemos ver que esta sería nuestra fuente de radiación, y a medida más distancia va abarcando o se va desplazando, menos fuerza o va perdiendo fuerza de penetración, ¿sí? Luego, atendiendo a lo práctico, los valores de exposición se calculan a ojo y echando mano de la experiencia, resultando más fácil con el uso de equipos de radiología digital que permiten la corrección de la densidad óptica, siempre que los factores de exposición estén dentro de un margen de tolerancia que es bastante amplio. Esto se refiere a que anteriormente en la radiografía convencional teníamos que tener mayor precisión a la hora de colocar nuestra técnica radiológica, ¿sí? Porque cuando nosotros adquiríamos la placa y teníamos que ir al cuarto oscuro a revelarla, solo esa era nuestra única opción, que ver que tuviéramos una óptima detalle de imagen, ¿sí? Pero en el caso de la radiografía digital, eh, hay cierto, como dice aquí el párrafo, hay cierta tolerancia que es bastante amplia. En el caso de que usted tome la radiografía con una baja cantidad de contraste, todavía usted puede llegar a revelarla y ajustarle los contrastes, el brillo, etcétera, ¿sí? Pero siempre, claro, estas técnicas, como les decía, las van a ejecutar o las van a colocar calculando al ojo y echando mano a la experiencia del licenciado. En cuanto a la radiografía portátil en la unidad de medicina intensiva o UCI, la radiografía portátil de tórax es de gran importancia, ya que permite evaluar aspectos de la enfermedad y tratamientos y correccionarlos con la condición clínica del paciente. Además,
facilita evaluar la posición de implementos de monitoría y tratamiento. En caso que, por ejemplo, los pacientes se les ha colocado, cuando les colocan cuando los pacientes les colocan una traqueostomía, por ejemplo, entonces los médicos quieren evaluar cómo se encuentra en cuanto a su funcionabilidad y posicionamiento. Entonces, los médicos en este momento pueden referir una radiografía portátil, ¿sí? En caso de pacientes que les han colocado sondas, por ejemplo, una sonda nasogástrica, también hay a veces necesidad de poder tomar una radiografía. En caso de pacientes que tienen eh, colocado el catéter venoso central, porque ahí es donde a los pacientes les administran medicamentos, fármacos, etcétera. También van a tener necesidad de poder tomar una imagen portátil, ¿sí? Esto es en una gran medida los tipos de casos por los cuales se toman radiografías portátiles, ¿sí? Luego vamos a encontrar que causas de una deficiente imagen radiológica en portátiles de unidad de cuidados intensivos podrían ser una imagen movida y con poca respiración, ¿verdad? Debido a la poca colaboración del paciente. Por eso es que nosotros visualmente vamos a tener que estar pendientes de eso, ¿sí? En cuanto a hacer todo el procedimiento y a la hora de tomar la radiografía de ver que no se nos vaya a mover el paciente. Otra causa que podemos encontrar deficiente de una imagen radiológica en cuidados intensivos es la rotación del paciente por la dificultad que supone su movilización. Eso también, ¿verdad? Eh, ya sabemos que la técnica consiste en que usted va a colocar la caseta en la espalda del paciente y le tienen que sobrar por lo menos 2 a 3 dedos desde el hombro del paciente hasta el borde superior de la caseta, ¿sí? Claro, el paciente tiene que colocarlo al centro de la caseta, que le quede bien al centro, porque no queremos cortar nuestra imagen de tórax, ¿sí? Tienen que tener mucha precaución con eso. Entonces, esto de la rotación se refiere a que muchas veces el personal de enfermería tiene que colocar al paciente de semirrotados o rotados hacia un lado, porque ellos quieren impedir que uno de los miembros, ya sea superior o inferior, se le acumule de agua, ¿sí? O se atrofie. Entonces tienen que estarle dando movilidad al paciente. Entonces ellos lo que hacen es darle cierta rotación. Entonces les colocan abajo rodetes, por ejemplo, de sábanas o hasta de sueros, porque ya me he fijado que les ponen. Y ustedes tienen que quitar todo esto, claro, y ponerlo bien al centro antes de colocar la caseta. A eso se refiere esto. Luego, toma de una sola imagen que impide resolver problemas de distorsión espacial. Claro, usted tiene que tomar una imagen precisa, bien centrada, bien colimada, con una correcta técnica radiológica, para evitar tener que estar repitiendo, ¿verdad? Tener que estar sobrerradiando al paciente, ¿sí? Luego, una técnica supina produce imagen de magnificación cardíaca y ensanchamiento mediastinal. Esto, esto tienen que ustedes siempre tenerlo bien en cuenta, porque cuando usted toma una radiografía de cúbito supino o ventral, AP, entonces usted siempre va a ver magnificación cardíaca y ensanchamiento mediastinal. Porque recuerden que en este caso la radiografía portátil no se le puede dar 72 distancias de pulgada, sino que se toma a 40. ¿Sí? Siempre calculando a la mayor permisibilidad, ¿sí? O sea, muchas veces usted va a tener que colocar el portátil y hay poco espacio de maniobrabilidad, entonces usted no va a procurar no tocar ciertos implementos, ¿sí? O no dañar otros equipos médicos por solo tomar la radiografía, sino que tiene que despejar su área primero, pedir permiso si es necesario, como ya mencionábamos, y después tomar su radiografía, ¿sí? Cabe destacar que mayoritariamente las radiografías portátiles son para evaluar procesos pulmonares, para evaluar controles pulmonares, ¿sí? Raras veces se toman portátiles en los servicios de extremidades o de otras necesidades. Porque recuerden que la radiografía portátil no tiene tanto detalle de imagen, ¿sí?
Siempre tengan en cuenta eso. Y bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya quedado bien entendido el tema. Y si tienen dudas, por favor me las hacen aquí en el Classroom.